Estamos tratando de digerir otras imágenes. Déjeme mostrarle, grábeme David, déjeme mostrarle lo que se está saliendo de control en la frontera entre México y Estados Unidos. Ya la migra, la patrulla fronteriza, disparó balas de hule y gases lacrimógenos contra un grupo de centroamericanos, de migrantes que forman parte de esta caravana que se encuentra en Tijuana, Baja California. Intentaron entrar a Estados Unidos como entraron a México, corriendo en grupo, y así se dieron las cosas en la frontera entre San Isidro y Tijuana. Las cosas están complicadísimas. Donald Trump esta mañana incluso amagó con cerrar permanentemente la frontera entre México y Estados Unidos. Vea usted las imágenes. Ya tengo en línea a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para que nos ayude a entender qué se puede hacer, cómo analizar esto que está ocurriendo en la frontera. Eran cientos, si no es que miles de inmigrantes que intentaban así, corriendo como podían, cruzar la frontera. Y no solamente eran esos señalados como criminales, había familias, y escuchen nada más. Esto es lo que se está viviendo. Esos son los gases lacrimógenos disparados desde el lado estadounidense hacia México. Ahí está, usted lo está viendo, no le estoy exagerando. Y si bien es cierto, creo que lo hacen como parte del plan del gobierno estadounidense ya establecido de repeler el ingreso, la invasión, como le llaman, de este lado de la frontera, se complica la situación. Y hay que decirlo con todas sus letras. Qué complicada la situación de la autoridad mexicana. ¿Qué hace la autoridad mexicana cuando el gobierno de Estados Unidos, la autoridad estadounidense, repele de esta forma a los migrantes que intentan cruzar a Estados Unidos? Ya anunció el gobierno de México que va a deportar a los migrantes que cruzaron el cerco que había colocado la Policía Federal. Hicieron un cerco humano y muchos migrantes hicieron caso omiso ante esto. Van a ser deportados, advierte el gobierno mexicano ante esta situación. Y esta mañana Donald Trump dijo: México debe mover a esos migrantes que traen banderas ondeando, muchos de esos son criminales, de regreso a sus países. Háganlo por avión, háganlo por autobús, háganlo como quieran, pero no van a entrar a Estados Unidos y cerraremos la frontera permanentemente si es necesario. El Congreso necesita darnos los fondos, financiar, dice, la valla fronteriza, el muro en la frontera. Y para hablar de este tema, voy a enlazarme en estos momentos vía telefónica, en vivo y en directo, con la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en estos asuntos, investigadora del Instituto Mora. Le agradezco, a pesar de que no es martes, que cuando amerite la noticia siempre está al pendiente de Sin Censura. Doctora, ¿cómo ve estas imágenes? ¿Qué tan preocupante es la situación desde su perspectiva? Pues mira, Vicente, buenos días a todos, a ti. Yo creo que estamos ante una de las crisis más fuertes que se han vivido en términos del tema migratorio
pues francamente en nuestra historia, porque las imágenes son muy potentes, porque el momento es, del lado que lo veas es delicadísimo. Del lado de Estados Unidos, pues un Donald Trump que está en campaña permanente y esto le queda como anillo al dedo, es un regalo, su retórica toma forma, toma imagen. Del lado mexicano, en una transición que está a días, donde justamente esto queda como una bomba de tiempo para el gobierno que entra y una muestra de que el gobierno saliente simplemente dejó pasar el tema. Un momento muy, muy duro en la misma frontera, porque francamente, bueno, pues los tijuanenses son quienes están ahí viviendo el día a día, la cotidianidad de lo que significa la frontera, de cruzar, de ir y venir, de voy por la leche o ya regresé, se rompe y además esto tiene implicaciones económicas muy fuertes, no solo para la región, sino para el país en general. Entonces, primero ese escenario y luego la parte misma del grupo que intenta acercarse a la frontera. Vamos a suponer que en un inicio no intenta cruzar, que es lo que después viene, pero en sí mismo eso ya tiene una connotación, porque cualquiera que conocemos, y ahí es donde entran las dudas, Vicente, cualquiera que conoce tres cositas de la relación México-Estados Unidos sabe que no andas jugando con la parte con Estados Unidos, porque su reacción, además anunciada por Trump, puede ser realmente muy fuerte. Entonces, esta cosa, aunque sea muy de imagen y de que en paz, porque ese es el mensaje que se dio de parte del grupo que se acercó a la frontera, iban en son de paz. Bueno, ¿qué es eso de ir en son de paz a una frontera cuando la gente se acerca para cruzar y lo hacen con una estrategia que lleva por lo menos 100 años, Y no quiere decir que no ha tenido éxito, porque la gente ha cruzado sistemáticamente por una cuestión de pragmatismo. Estados Unidos abre la válvula del cruce migratorio como se le da la gana y en la medida de sus necesidades. Pero esto es un escenario que no habíamos visto y sí, insisto, digamos, no juegan en las reglas que Estados Unidos ha impuesto, porque tampoco vamos a hacernos como que ellos no les sirve esta mano de obra. Claro que les sirve, pero ya en este momento les sirve más como retórica, don Nacho. Doctora, aquí hay que señalarlo, así lo percibo yo, corríjame si cree que estoy equivocado, que hay una gran irresponsabilidad de todos lados, ¿no? Tanto del gobierno de Estados Unidos para lanzar balas de goma, gases lacrimógenos hacia suelo mexicano, poniendo en riesgo incluso a niños, a mujeres, pero también esos migrantes que no parece no haber entendido a qué se están enfrentando, ¿no? O sea, qué irresponsabilidad de intentar este cruce masivo, porque más allá de la percepción acá en Estados Unidos de que ahora sí se trata de una invasión, incluso estarán cambiando su opinión esos que decían ¿cuál invasión? Pues si ves las imágenes, pues definitivamente tienen otra dimensión. El hecho de lanzarse así al abismo, si me permiten la expresión, es irresponsable, insisto, de ambos lados, salvo que usted diga otra cosa, doctora. No, estamos creo que en sintonía, Vicente, porque mira, por un lado, el lado estadounidense, digamos formal, lanza un ataque que se puede interpretar como defensivo, aún con lo duro que es. Y bueno, alguien decía ayer en todos los intercambios en los que participo, bueno, este gas lacrimógeno llegó muy lejos porque además el aire lo empujó, pero ahí sí tendría, lo puede empujar para un lado o para el otro, y entonces puede incluso tener consecuencias para ciudadanos estadounidenses del lado de Estados Unidos. Pero eso es un punto en que puede ser leído por toda la prensa y, como bien dices, por la opinión pública estadounidense, que entonces queda maniatada, incluso los más defensores de los derechos humanos, en el sentido de decir, claro, bueno, ¿qué hace si viene una masa enorme? Si la instrucción es que hay frontera y que no se va a cruzar y que entonces hagan fila, y eso tiene una dimensión muy cruel, porque sabemos muy bien que la fila para cruzar pues lleva largo tiempo. O sea, eso ya lo habíamos discutido desde hace mucho y se sabe, pero el punto aquí es que por las leyes estadounidenses y el derecho internacional, toda persona tiene derecho a presentar su caso de entrada. Bueno, esto rompe con esa lógica, y si tú quieres, bueno, a lo mejor hay una cuestión de tratar de mostrar que la gente está desesperada y todo, pero no logra su objetivo. No es la forma en que al final de cuentas realmente va a lograr
ni apoyo ni simpatía, sobre todo de un electorado estadounidense que sí, o sea, esto tiene dimensiones que van más allá de la justicia inmediata que necesita la gente migrante que ha logrado llegar hasta esa frontera, y pierden, y te diría yo, no solo pierden, sino es como que si nos regresan 10 años al discurso de la defensa de los migrantes, porque cumplen una de las peores pesadillas, digamos, que implicaría esta idea de que una masa enorme es capaz, por lo mismo, por su dimensión de grupo, de cruzar al otro lado. Eso te diría por parte de Estados Unidos y la lógica de la opinión pública. Y de parte del grupo que se animó a hacer esto, pues yo te diría que me extraña, porque por más pobres y que no tengan de la geopolítica y que no tengan muchos elementos, pues son ciudadanos universales, están atentos de la radio, del periódico, se enterarán de cosas, irán oyendo como suele ocurrir. Digo, entre más sofisticado conocimiento tienes, a lo mejor te enteras de más cosas, pero la realidad es que hoy por hoy, y tu público no me dejará mentir, con que uno le prenda a radio, le ponga al internet, te vas ubicando en el planeta, y todos saben quién es Donald Trump. Todos saben que en México además hubo una elección y que cambió o que está por cambiar el gobierno. Entonces, todos esos elementos, aunque no los manejen con gran fineza de geopolítica, perdóname, pero cualquiera me podría ahora responder y decir, los tienes en el radar, los consideras, porque obviamente eso va a implicar qué mejor o qué peor te puede ir en una situación tan arriesgada. Da una pena ver a los niños, Vicente, pero no puede ser que la aventura de llevar a los niños llegue a ese extremo, digamos, doctora, ya en una cosa tan aventada, ¿no? Sí. Y alimenta esto la idea de que la caravana ha sido manejada, ha sido llevada a estos extremos por un grupo, no sabemos quién, no sabemos de qué líderes incluso estoy hablando, pero esto no es una acción concertada por voluntad popular. Yo no me imagino a una madre con sus 2 hijos diciendo, pues vámonos a entrar en masa a la frontera. Tuvo que haber algo ahí, una voz que los dirigiera en ese sentido, y esa voz es la irresponsable, y esa voz es la que se tiene que denunciar, porque no se vale poner en riesgo, incluso voy a decirlo con el riesgo de sonar para muchos exagerado, de poner en riesgo la vida de estos migrantes. Tienes razón, Vicente, pero también hay que darle el crédito a las personas. La gente toma decisiones, y por más que un loco te esté llamando a hacer tal o cual otra cosa, yo ahí también tendría mucho cuidado, porque lo que ha quedado evidente a lo largo de estas semanas de avance es que hay muchos liderazgos y todo el mundo está jalando agua para su lado. Ese es parte del problema ahora. Que pues no, que si unos animaron a la gente, que si otros los van organizando, que si otros dicen, que si otros controlan las asambleas, que todo eso puede ser verdad, pero al mismo tiempo estamos hablando de tal dimensión de gente que pues tampoco quiere decir que puedan controlar a todos, eso no es un ejército, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa donde si tú quieres se deja llevar por un grupo. También hay que considerar, del grupo que ayer se acercó a la frontera, estamos hablando aproximadamente de 500 personas, que es muchísima, pero no son las 5,000, 6,000 personas que ya están concentradas en Tijuana. Entonces, también quiere decir que hay quienes tomaron la decisión de aventarse, de acercarse, y después, a lo mejor al grito, al calor del momento, algunos diciendo, pues, sobre todo, seguramente los más jóvenes, que siempre, también eso tiene sus niveles de explosividad, de decir, bueno, vámonos, ¿no? Entonces, todo eso es como una combinación que no podríamos decir que es que una persona así maquiavélicamente lo ha planeado y le ha salido a un grupo. Lo que es cierto es que yo creo que más bien se ha salido de control, y muchos son los ganadores, pero muchos más los perdedores, Vicente. Porque ¿qué va a pasar? En esta lógica, menos este grupo y este perfil, seguramente identificadísimo ya, va a poder tener papeles aunque se forme 3 años ahí en la línea. Exacto. Porque ¿entiendes? O sea, los van a identificar y justamente van a tener sobre sí el antecedente de haber hecho algo que es irruptivo a las leyes estadounidenses en una línea fronteriza tan delicada. Entonces, yo no veo, en este momento lo veo tan revuelto todo, pero creo que sí hay elementos para decir que es momento en que, a días del cambio de gobierno,
que no implica ya nada, pero implica todo, pues ciertamente se queda como una bomba de tiempo para el gobierno que entra, y eso es lo que me parece y me da muchísimo coraje, porque si de por sí tenemos problemas, pues aumenta uno que es la relación con Estados Unidos, ya de sí, complicada, molesta, difícil, ¿no? Todos decíamos, a ver, ¿cómo se va a dar la nueva relación? Pero esto implica pues que el gobierno mexicano se tiene que sentar a discutir el 1 de diciembre en la tarde con Estados Unidos a ver qué va a ocurrir con esta coyuntura. Doctora, para ir cerrando, porque sé que anda muy ocupada usted, los perdedores, lo voy a decir con mucho dolor porque he sido defensor de estas familias, pero los grandes perdedores son los mexicanos ahí en la frontera, que están viendo convulsionada su vida por la caravana y ahora sí que preocupados tal vez por las amenazas. Si bien es cierto, son tweets de Donald Trump, muchas personas obviamente estarán preocupadas de que se cierre, como ya se cerró en algunas ocasiones y sin aviso previo, la garita entre Tijuana y San Isidro. En fin, el mexicano está en medio de este fuego cruzado, si me permite decirlo así. Ay, Vicente, pues desafortunadamente así es en un nivel, porque claro, podría sonar que frente al dolor y la pobreza y la inseguridad de las personas que vienen desde Honduras, vamos a decir Honduras, por decir algo, porque vienen de varias partes, bueno, pues es menor, ¿no?, el daño. Pero no lo es. Porque aquí también hay una situación muy parecida a la de Honduras. Digamos que la expectativa es que se pueda cambiar, o por lo menos eso apuntaría al intento nacional que estamos teniendo como catarsis en general. Bueno, esperemos que eso se mueva, pero hoy por hoy las cosas no es que se han movido. Tijuana tiene unos niveles de violencia muy altos que no tenía incluso hace un par de años. Entonces, ese es un primer elemento. La misma gente de la región y del país en general, pues no es que ha salido del hoyo, no es que han pasado varios años y que, ay, bueno, ya el país está en otro momento. No, estamos en el mismo momento que hace unos meses, y por tanto es gente también en general, ¿no? Luego, había quien me decía a mí, no, bueno, pero pues hay mucha mezquindad, la gente así en los malls, ya sabes, de Tijuana, en San Diego. No, pero esa gente también cuenta, y claro que cuenta e importa, porque es la economía local que alimenta este intercambio, que además, mira, visto desde el centro, yo lo digo desde la Ciudad de México, hay una parte que no se entiende de que la dinámica fronteriza tiene vida propia. Y esa vida propia no tiene que ver con el resto de los dos países. Y entonces, si la irrumpes, claro que afectas. Nada más te la pongo así. Imagínate que tú te fuiste al otro lado de paseo, si tú quieres. Vamos a ponerlo en el plan más banal. Bueno, que no puedas ni regresar a tu casa, es un nivel de estrés muy alto que nadie se merece. Ahora, puedes decir, claro, el nivel de estrés de esta pobre gente, sí, pero entra la parte ahí de la estrategia que va o no a funcionar para lograr un éxito que al final es político, Vicente. Y esto, fíjate que lo malo es que alimenta ese discurso xenofóbico, que hay que pararlo, ni siquiera por eso hay que alimentarlo, porque es muy peligroso, pero lo que es cierto es que le da elementos que no se trata de tratarlos como buenitos para que no se vayan a ofender, pero sí no alentar una cuestión donde visualmente esta es primer plana de todos los periódicos del planeta. ¿Por qué? Porque es algo insólito, nunca antes visto, y al final va a acabar dándole la razón. Yo lo quiero decir con toda la responsabilidad, pero este es el sueño dorado de Trump hecho realidad. Mostrarle a su país que es posible acercarse y incluso atentar contra sus fronteras y bla, 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 que porque si el muro y todas las cosas espantosas que él ha repetido. Esto le da imagen a su retórica, Vicente. Y pues también hay que decirlo, el mexicano tiene que tener paciencia, porque no es de que vamos a deportarlos a todos, porque hay acuerdos internacionales que se tienen que seguir. No es de que vamos a subirlos a todos en autobuses o en aviones y se van a regresar a Centroamérica. Tenemos que la cordura tiene que ser el conductor de este debate, porque no hay para dónde hacerse. No hay para dónde hacerse. En estos momentos creo que no hay para dónde hacerse, doctora. Sí, y ahí ojalá que las autoridades locales dejen de estar jugando este jueguito electorero, ¿no?, que se quieren hacer muy Trumps, y al contrario, se pongan por encima de la situación y alienten a la calma, a tratar de, digamos, ahora sí que negociar
con estos grupos de negociar las condiciones necesarias de la federación en el caso mexicano para tener condiciones de enfrentar esta crisis humanitaria, porque lo es, y la otra es claramente digamos, reactivar todo lo que es la buena vecindad, las buenas relaciones que se tienen con Estados Unidos, específicamente con California, ¿no? Baja California con California, para que no se cierre o que que el impacto sea menor, lo menos duro, porque para la región, claro que es un golpazo. Entonces, ahí sí es donde entran y donde se ve, digamos, no la parte electorera de los políticos, sino que puedan estar por encima y por un momento este alcalde de Tijuana deje sus pretensiones políticas para ponerse y como quien es una voz que, pues por la representación que tenga, por lo que sea, pues tendría que hablar a nombre de su gente. Sí, decirte una cosa, que al final de cuentas, pues la población misma es la que tiene el impacto, y hay gente muy generosa que insiste en que lo que hay que hacer es apoyar a esta gente en tanto pueden y esperan el momento en que pueden obtener su ficha y eventualmente su juicio en Estados Unidos. Pero eso ciertamente va a cambiar de tono e incluso de velocidad. Entonces, México como país, no como entidad nada más, tiene que voltear a ver esta situación, porque ya nos involucra a todos. Porque sí, ¿no? Es muy fácil decir, pues ya están en Tijuana. Y Tijuana es lejísimo del resto del país, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Está más cerca de México, de la Ciudad de México, El Salvador, que Tijuana. Así, para empezar, ¿no? La ciudad de San Salvador. Entonces, a veces eso hace que con esta distancia se pueda criticar muy fácil y no se entienda el impacto, y yo, bueno, me solidarizo en ese sentido con todos los bandos, porque aquí no hay ni a quién irle, y no alimentemos más la retórica de los más belicistas y los más xenófobos. Es lo primero que hay que evitar. Así es, doctora, pues yo le agradezco su tiempo, le mando un abrazo y pues estaremos al pendiente. Ojalá que tenga tiempo para nosotros mañana también. Siempre, Vicente, con ustedes ya sabes que yo al pie del cañón, sobre todo porque creo que los comentarios que se pueden derivar y que platiquemos, dialoguemos con la gente que nos escucha, pues al final de cuentas yo creo que es lo que va contribuyendo y permitiendo analizar entre todos, ¿verdad? Porque aquí nadie es el experto, Vicente. Aquí el más experto es siempre el que al final de cuentas vive la experiencia, pero al mismo tiempo es capaz de ponerse por encima de ella. Muy bien, pues le mando un abrazo, doctora, nos saludamos mañana. Nos hablamos mañana, hasta luego, bye. Claro, la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos de migración, investigadora del Instituto Mora. En unos minutos nos